privilegio y es el poder estar en su casa, ¿sí? Podemos compartir como hermanos y sobre todo me encanta mucho esta parte porque podemos ver nosotros en las Escrituras que el deseo de Dios es que aprendamos a amarnos mucho entre nosotros, ¿sí? El verdadero sentido de la iglesia, de la expresión de nuestra fe, es aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón. Y yo creo que es importante que caminemos en esa dirección, pero también es importante que caminemos en la dirección de honrarnos mutuamente, ¿sí? De cuidarnos, de valorarnos, de expresar ese gran amor que Dios ha derramado sobre nuestras vidas y podamos compartirlo con nuestros hermanos. Hoy quiero hablarles acerca de dos ejemplos que se mencionan en la palabra de Dios, dos ejemplos que son muy importantes para nuestra experiencia cristiana, y uno es el ejemplo que la palabra del Señor nos menciona cuando Él está en el templo y está viendo a las personas ofrendar. Y también el ejemplo en el cual podemos ver nosotros en la segunda carta a los Corintios, donde una de las iglesias de Macedonia tuvo la particularidad, el detalle, el buen gesto para poder ofrendar y para poder bendecir a la iglesia madre, a la iglesia de Jerusalén. Y esto es muy importante que lo valoremos, porque una de las cosas fundamentales en la vida de todo creyente, de todo hijo de Dios, es esa expresión que debemos de tener para con nuestro Dios. Hablaba ayer con los hermanos en el grupo, y es que Dios por alguna razón siempre ha puesto en nuestra vida el deseo de poder presentarnos delante de Él, pero hacerlo no con las manos vacías, sino más bien siempre presentar una ofrenda, siempre llevar algo. Y esto es muy importante y lo hemos venido viendo a lo largo de la historia bíblica, desde los comienzos hasta el tiempo de hoy, y esto seguirá avanzando. Entonces quisiera pedirles un instante que leamos la Biblia, y vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, y voy a leer los primeros versículos, los primeros 5. Dice la palabra, la leo aquí, si me puede seguir, o si no, búsquela ahí en su Biblia, en su dispositivo. Dice la palabra: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Amén. Nos quedamos aquí. Le voy a pedir que también usted pueda en su casa leerse todo el capítulo 8 de la carta a los Corintios. Es muy importante que veamos el trasfondo de todo, pero lo dejamos aquí en este momento porque quiero remarcar algunas cosas importantes. La iglesia de Macedonia eran iglesias que habían sido alcanzadas producto de los viajes del apóstol Pablo, producto de la obra misionera, pero el contexto de esta iglesia en Macedonia es el contexto de una iglesia que estaba pasando muchísimas tribulaciones. Podemos hablar nosotros de una iglesia oprimida, de una iglesia que tenía que enfrentar, por ejemplo, su testimonio, su vida de fe, su práctica en el lugar donde estaba. Una obra que quizás no era aceptada por la sociedad en ese momento. Y ellos, dice la palabra, que están en una gran tribulación. Como cuando la iglesia comienza en los países europeos donde todavía no se ha predicado el evangelio, que hay que superar barreras, que hay que buscar la manera
de no ofender, de buscar un tipo de lenguaje que sea un lenguaje adaptado a la sociedad. Hace 15, hace 20 años atrás, aquí en Girona, las iglesias cristianas usted las podía contar con los dedos de su mano, eran 2, 3 o 4, y uno tenía que congregarse ahí y vivir la vida cristiana en esos contextos. Pero había muchísima opresión del pueblo, de la sociedad, de las autoridades, tanto municipales como autoridades policíacas, que siempre decían: ¿qué está pasando ahí en este piso? Están haciendo mucho ruido, están haciendo esto, están haciendo lo otro. Y pareciera como que las iglesias cristianas tendríamos que encerrarnos, ¿sí?, en un bajo de un edificio, o estar encerrados en un sótano. También, como fue parte de esta historia de la iglesia, tuvimos que estar en un subterráneo allá en Tayalá. No sé cuántos se recuerdan, no sé si hay algunos que todavía puedan recordar esta historia, cuando hacíamos las vigilias en un sótano. ¿Por qué? Porque nos encerrábamos, nos escondíamos por tal de no ofender al exterior. Y la iglesia de Macedonia, pues era una iglesia que estaba pasando una tribulación parecida en este sentido. Pero no solamente en términos de aceptabilidad, sino que también estaban pasando otro problema grave, como era el problema económico. Estaban en una crisis financiera, estaban en conflictos porque en su momento no tenían la capacidad o la facilidad de poder ingresar cantidades de dinero que puedan satisfacer todas y cada una de sus necesidades básicas. Pero nos da el ejemplo en la palabra que el apóstol dice: ustedes que están en tribulación, ustedes que están en una grave necesidad, han querido mostrar la gracia, han querido mostrar la generosidad para con la iglesia de Jerusalén. Ahora nos vamos a Jerusalén, dejamos Macedonia por un momento, y en Jerusalén, ¿qué era lo que estaba pasando? La iglesia de Jerusalén, nosotros la conocemos como la iglesia primitiva, la iglesia donde todas las personas tenían las cosas en común, la iglesia en la cual las personas vendían sus propiedades y producto de esa venta repartían a partes iguales a todos y cada uno de los miembros de la iglesia, y de esta manera se apoyaba a las viudas, a los huérfanos, se apoyaban con las obligaciones de la iglesia, y entonces la iglesia estaba pasando en cierta prosperidad y en cierta bendición. Pero una vez la iglesia de Jerusalén queda y empieza la expansión del evangelismo, parece como que la iglesia en Jerusalén quedara abandonada, porque toda la iniciativa evangélica está lanzada hacia afuera, y la iglesia en Jerusalén está experimentando que hay muchas personas mayores, está experimentando que hay problemas en la producción. Prácticamente yo les hacía la broma ayer a los hermanos que cuando viene un necesitado a la iglesia, nosotros lo primero que decimos: le voy a decir dónde queda Cáritas, ¿sí o no? Lo voy a remitir a la oficina tal de Cáritas en tal sitio, al banco de alimentos de tal lugar, para que ahí usted pueda suplir sus necesidades. Pues nosotros como iglesia deberíamos de ser responsables de poder atender a los necesitados de casa. Amén. Yo creo que nos hemos quedado con el ejemplo antiguo de nuestras congregaciones, de nuestros pastores o de nuestras iglesias, donde sí podíamos ver cómo la iglesia podía ayudar a los necesitados. Y aquí nos ha tocado muchas veces que remitir personas hacia afuera. ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia no ha aprendido a honrar al Señor como debería de honrarlo. La iglesia no es solamente para venir a leer la palabra, para adorar al Señor por medio de los cánticos, sino que también la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar a sus miembros, aquellos que están viudos, amén, aquellos que están en necesidad, aquellos que están pasando conflictos o problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Los de Macedonia eran unas personas que conocieron al Señor y le rogaban al apóstol Pablo. Y con ruegos le decían: por favor, Pablo, permítenos ayudar a la iglesia en Jerusalén. Danos la oportunidad, déjanos ofrendar, déjanos participar. Por eso le dije: léase y estúdiese bien el capítulo 8 de segunda carta a los Corintios, porque esto es sorprendente, ¿sí o no?
un año después, tuvieron la oportunidad de poder enviar la ofrenda a la iglesia de Jerusalén para ayudar las necesidades de la iglesia central, de la iglesia madre. ¿Qué puede producir en el corazón de una persona para poder clamar, para poder decir, quiero ofrendar? Pregunto. ¿Qué será capaz de provocar en nuestro corazón ese anhelo y ese deseo de poder mostrar o de poder abundar en generosidad? Solamente el amor de Dios. Muy bien, hermanos. ¿Sabe? El ejemplo de Jesús es que dice, Él se hizo pobre por tal de que usted y yo fuéramos enriquecidos a través de Él. Entonces, la iglesia en Macedonia estaba diciendo, yo no me voy a retener, yo no voy a guardar, estoy pasando la vida complicada, sí, pero es que mi ofrenda no depende de mi necesidad. Mi ofrenda depende de las convicciones que yo tengo en Dios. Porque yo sé que aunque lo que tengo en este momento es poco, es escaso, pero si yo honro al Señor como debo de hacerlo, Él mismo se va a encargar de suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Amén. Dar abundantemente en medio de la tribulación no es fácil. Dar abundantemente en medio de la escasez, mucho peor todavía. Y creo que como iglesia nosotros tenemos que valorar algo, y es que el ofrendar, el bendecir la obra del Señor, en primer lugar es un acto de obediencia, ¿sí? No es algo impositivo, sino más bien es un acto de obediencia. Entonces, este primer ejemplo quería mostrarlos, porque quiero hablarles también sobre la opinión de Cristo en términos del dinero, ¿vale? Vamos a ver un poco esto. La opinión de Cristo sobre el dinero. Ese es el tema para hoy. Y es muy interesante porque Jesús, cuando tiene que dar su opinión, podemos leer nosotros Marcos capítulo 12, versículo 41. No sé si lo tenemos aquí listo, y si no lo leemos ahí en nuestras Biblias. Dice la palabra, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Marcos capítulo 12, versículo 41. Es muy importante para nosotros hoy en día descubrir cuál es la mente de Cristo. Porque, ¿sabe? Cuando vemos este episodio, necesitamos aprender a pensar como Cristo piensa, ¿sí o no? De hecho, somos cristianos y tenemos que pensar como Cristo. Porque si no pensamos como Cristo, entonces podemos decir, no es nuestra referente, no es nuestro patrón, no es nuestro Salvador, sino más bien empezamos a pensar diferente y no sentimos como Cristo, sino que también sentimos de manera diferente. Por eso es muy importante comenzar primeramente a decir, ¿estoy pensando como Dios? ¿Estoy sintiendo como el Señor siente? ¿Quiero actuar como Él verdaderamente quiere que yo actúe? ¿O voy a hacer las cosas a mi manera? Hermanos, cuando hablamos de esto, necesitamos valorar exactamente cuál es el criterio de Cristo en términos de la ofrenda, en términos del dinero.
porque pensar como Cristo y actuar como Él no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla. De hecho, hasta el día de hoy todavía estamos bregando si actuamos como Él quiere que actuemos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sí o no? Nos cuesta actuar como Él quiere que actuemos. Probablemente podemos pensar como Él piensa. Probablemente podemos tener los argumentos bíblicos bien establecidos en nuestra mente, pero no basta solamente con tener establecida la palabra de Dios en nuestra mente, sino que también es importante que podamos sentir y sobre todo actuar como Él quiere. Y este conflicto lo vamos a estar viviendo pues a lo largo de nuestra vida. Pero algo que es importante que valoremos es lo siguiente: iglesia, estamos tan influenciados por el mundo que nos está rodeando, estamos tan absorbidos por el entorno, por la sociedad, por las filosofías, por las tendencias, que para cada uno de nosotros muchas veces surge un temor de convertirnos en personas poco prácticas. En pocas palabras, en convertirnos en personas anticuados por pensar como Cristo piensa y por sentir como Cristo siente, y sobre todo, no digamos, por actuar como Él quiere que actuemos. Bregamos con la presión de fuera de que nos etiqueten como personas religiosas, personas que no estamos al tiempo, que no estamos a la tendencia actual, personas que estamos quizás pasados de moda, pasados ya de ritmo, pasados ya de tiempo. Y este temor al convertirse en personas poco prácticas es lo que muchas veces nos lleva a no actuar como Dios quiere que actuemos, a no ver la vida cristiana como Él quiere que la veamos, y sobre todo a practicar los principios que Él quiere que practiquemos en nuestras vidas. Pero sí quiero decir hoy, iglesia, que la opinión de Cristo sobre el dinero es muy importante que usted y yo la valoremos. Es muy importante porque cuando leemos aquí la Escritura, nos está diciendo de que Él se sentó en el templo y empezó a visualizar todo lo que estaba pasando ahí. Él no solamente se dedicó a sacar a aquellos cambistas que estaban haciendo de la casa del Señor un mercado. La vez pasada hablé del mercado que llevamos dentro, ¿no? Pero en este momento el Señor se sienta y empieza a decir: voy a ver cómo es que los hijos de Abraham, que sirven a Dios, honran al Señor. Y una de las particularidades que vimos ahí es que dice que los ricos dieron mucho. Pero es que el tema de la ofrenda y el tema de ver cómo Dios mira las cosas no es como usted y yo queremos verlas, porque probablemente si nosotros vemos que alguien pone ahí 1.000.000 de euros, no vamos a decir no sirve lo que dio. Amén. Ya ponemos aquí una segunda planta, ¿no? Imagínese usted cómo se pondrían los ojos del pastor. Bueno, me brillarían, y a usted también, porque ya tendría unas butacas, no tendría ese tipo de sillas. ¿Sí? Pero Jesús, cuando ve la abundancia, no está viendo la calidad, porque la abundancia no es sinónimo de calidad. Con esto no quiero que usted diga: pues ahora voy a dar 1 euro. Cuidadito, se me va por ahí. Porque hay que dar según el Señor bendice, según lo que Dios pone en el corazón. Pero el principio que nosotros queremos valorar aquí es la opinión de Cristo. Porque la opinión de Cristo es la opinión más importante para nosotros a la hora de practicar el cristianismo, ¿sí o no? Usted no va a practicar un cristianismo marcado por una denominación.
marcado por un tipo de ministerio, por un tipo de liderazgo humano. Usted va a practicar un cristianismo basado en los lineamientos que el Señor nos da. Entonces, cuando Él está viendo que los ricos dan mucho, Él dice, estos no están dando como deben de dar. En cambio, aparece una mujer que da más o menos como 10 céntimos dividido entre 64. Eso es casi 0,000. Un denario al día de hoy serían como 10 céntimos, pero las monedas que dio ella no eran denarios, ¿sí? Era dividir un denario entre 64, era casi nada, era poco lo que tenía. Pero en cambio, la opinión de Cristo sobre la ofrenda de esta viuda dice, esta es la ofrenda que se toma en cuenta. Amén. Y es muy interesante valorar este aspecto, hermanos, porque lo que le interesa a Dios es la actitud con la cual usted y yo estamos ofrendando. Es la actitud que cada uno dispone en su corazón para decir, yo voy a honrar la obra de Dios. El tema de la ofrenda viene desde tiempos antiguos. Caín y Abel, usted lo sabe muy bien. Dos personas que dieron al Señor, pero que uno no agradó al Señor. Usted se va a dar cuenta de que el tema de la ofrenda es desprenderse de sí mismo. Y por eso hablaba de los macedonios, porque eran personas que también no tenían nada. Eran personas que probablemente hubieran dicho, pero si es que con esto es el sustento de mi semana, ¿por qué yo lo voy a tener que dar? Entonces, iglesia, valoremos la opinión del Señor y entendamos que cuando estamos pensando sobre el tema del dinero en la iglesia, muchas veces tenemos argumentos como, ¿de qué va el tema del dinero en la iglesia? Y pensamos, ¿quién es el administrador de la iglesia? Y se nos viene Judas. ¿Quién es el administrador de la iglesia? Y se nos viene el diácono tal o el pastor tal. Entonces, como estamos pensando en el entorno del dinero, no recibimos la bendición que debemos de recibir. Porque entramos en juicio, entramos en condenación, entramos en decir, bueno, yo di 100 euros, pero quiero ver qué han hecho con esos 100 euros. Voy a preguntarle al pastor si compraron más humo, porque veo que ya no ponen humo. ¿Sí o no? O sea, sonríase que el Señor le ama, dice ahí, ¿sí? Porque estamos limitando nuestra generosidad a nuestros propios argumentos. Y yo escuchaba algo ayer en el grupo de Figueras que platicamos mucho con los hermanos ahí, y alguien decía, es que yo doy el dinero y a mí me da igual lo que hagan. Yo me quedaba así un poquito como con la boca abierta porque digo, no es normal que la gente piense de esta manera, ¿sí o no? Al contrario, solemos como decir, wow, el coche que tiene el pastor, ¿no? La chaqueta que se compró para este domingo. ¿Sí? A lo mejor y pueden pensar eso, no sé, los que piensan, pídanle perdón al Señor porque todavía estoy pagando el coche y todavía sigo trabajando en Carrefour. Amén. Yo creo que cuando lo termine de pagar, que es en septiembre, seguramente ahí voy a dedicarme a tiempo completo a la obra. Entonces, pues seguiremos trabajando, amor. Porque la iglesia no quiere mantener a los pastores. Joel está ahí en esa transmisión diciendo, pastor, cuidado. Sabe, es muy duro y es muy confrontante este hecho porque cuando relacionamos la ofrenda con Judas, con algún diácono experimentado, con algún tesorero de la iglesia, muchas veces esto lo que hace es perjudicar nuestra ofrenda delante del Señor. Y yo quiero decirles algo porque ya fuera de broma,
El Señor Jesús, cuando está viendo la ofrenda que se está dando, Él tiene la particularidad de saber qué ofrenda es buena y qué ofrenda no es buena. Él no está viendo las cantidades, Él está viendo el corazón, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Ahora, si una persona no ofrenda en esta iglesia, quiere decir que no ama esta iglesia. Simple. ¿Sí? Y viene por la gracia y por la misericordia de muchos, ¿sí?, que se encargan de apoyar la obra de Dios y de bendecir la tarea de la iglesia hoy en día. Pero yo creo que todos tenemos la responsabilidad de atender la obra de Dios, porque si yo amo al Señor, yo voy a amar su obra. Amados hermanos, cuando nosotros empezamos a valorar estos aspectos, yo creo que es la manera en la cual podemos crecer espiritualmente. Porque nuestra primera responsabilidad es la de cuidar nuestra iglesia local. Amén. ¿Sí? Es como que usted viva en su casa y no pague el alquiler. Como que los hijos vivan en casa, trabajen y no colaboren para los gastos del hogar. ¿Usted tendría hijos que vivan de gratis en su casa? Hijos mayores ya de, voy a sacar a bailar los míos, a Daryl y a Yair, que son los que están trabajando. ¿Los mantendrías, amor? ¿Sí o no? Ella dice que sí, yo digo que no. Porque si trabajan, si ya pasaron los años cuando eran bebés, cuando eran tiernos, cuando les cuidábamos, cuando les mostramos el mundo, ¿sí?, ahora ellos son autónomos, son autosuficientes, son autosostenibles. Entonces, si viven en casa, yo les voy a alquilar una habitación a cada uno, con gastos incluidos. Y si quieren la comida en casa hecha por su madre, pues que le paguen unos 200 euros mensuales cada uno. ¡Ay, qué alegres están las hermanas hoy!, ¿no? Pobres muchachos mayores de 18 años que trabajan en casa y que han estado ahorrando todo el sueldo durante no sé cuántos años. ¿Sí? Pues lo que quiero decir, si nosotros somos los hijos de esta casa, tenemos que cuidar esta casa. Y esta es nuestra responsabilidad, porque amamos a Dios. Si yo amo al Señor, entonces yo le voy a servir a Él. Pero lo que no puedo hacer es como decir, bueno, los cristianos no traen sus ofrendas a la iglesia, entonces, bueno, que sigan tranquilos. O sea, si no lo hace, tampoco lo voy a obligar, porque no es nuestra responsabilidad obligar a las personas a que den, pero sí es nuestra responsabilidad enseñarle al pueblo de Dios que debe de honrar la obra de Dios. Allá cada uno, al final cada quien tiene su voluntad y cada uno decide. Y la obra del Señor no se va a detener porque Dios siempre provee. Amén. Siempre provee. La iglesia seguirá, la palabra se predicará, el evangelio correrá, pero muchos se perderán la bendición de poder honrar al Señor. Entonces, las ofrendas deben de brotar del corazón. Y me gusta muchísimo esta expresión. ¿Por qué? Porque como cristiano, yo no voy a dar ni voy a bendecir la iglesia en términos de las circunstancias que pueda estar experimentando. ¿Sí? Ejemplos en la Biblia hay muchos de mujeres que lo que han tenido es un poco de harina y un poco de aceite. Y lo único que hacían era una torta de pan para el profeta Elías o para Eliseo. Y lo único que han tenido ha sido tan mínimo
que decían ellas, bueno, pues vamos a dar, vamos a hacer esto y luego nos vamos a dejar morir. Pero ¿qué pasa? Dios no va a dejar, no va a permitir que sus hijos perezcan, porque Él tiene la capacidad de proveer a cada uno de nosotros. Y Dios es tan generoso que nos envía el sol a los buenos y a los malos en este mundo. Entonces, ¿qué voy a valorar en este momento? Que mi ofrenda tiene que brotar producto de un corazón agradecido y no dependerá de las circunstancias materiales. Porque si nuestras ofrendas dependen de las circunstancias, señores, va a ser imposible que demos. Porque todo el tiempo estamos cortos, ¿sí o no? Todo el tiempo hay que pagar colegio, hay que pagar esto, hay que pagar casa, luz, gas, alimentación y todo esto. Y uno va a decir, no hay. No hay. Pero es que la ofrenda no depende de si tienes o si no tienes. La ofrenda depende de las convicciones que un creyente tiene en su Dios. Entonces yo voy a dar porque entiendo quién es mi Dios. No voy a dar porque, claro, pastor, mire, esta vez me fue bien en el trabajo y entonces esta vez sí que voy a bendecir la iglesia. Si no, vamos a bendecir al Señor porque entendemos que Él es el que provee para todas y cada una de nuestras necesidades. Entonces, cuando yo entiendo que tengo ese amor por el Señor, cuando yo entiendo que la obra de Dios me apasiona, cuando yo entiendo que la obra de Dios es importante, cuando le doy el valor verdadero a esto, entonces yo me voy a identificar con la obra de Cristo. Y yo creo que la iglesia siempre tiene la particularidad de demostrar su generosidad. Cada uno de nosotros siempre decimos, estamos aquí, Señor, de hecho la iglesia va avanzando, de hecho la iglesia sigue predicando, más personas vienen al conocimiento de Cristo. ¿Eso qué significa? Que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo lo que Dios quiere. Pero cuando una persona no diezma, no ofrenda, no atiende a su casa, a su iglesia, entonces está votando para que la iglesia se cierre. Está votando, dando un voto para que la palabra no se predique. Está votando para decir, no, esta iglesia no va muy bien, así que vamos a mejor a no dar absolutamente nada. Queridos hermanos, sigamos mostrando la generosidad delante de nuestro Dios. Porque cuando el Señor está viendo las ofrendas, no pienses tú que solamente vio las ofrendas en aquel momento en el templo hace más de 2000 años atrás. Quiero decirte algo, el día de hoy el mismo Señor Jesucristo está viendo nuestras ofrendas, aunque no lo creamos. Aunque pensemos que nada más es una narrativa bíblica de hace más de 2000 años y que fue un episodio hermoso, pero el día de hoy el Señor está diciendo, en esta congregación como en todas las iglesias del mundo, hay una gente que está dando para el reino de Dios, pero otros están dando de lo que les sobra. Amén. Valoremos entonces que si profesamos ser espirituales, pero sin embargo no damos con fidelidad al Señor, es negar lo que profesamos. Amén. Yo no puedo decir soy espiritual. Yo no puedo decir yo soy un excelente maestro de la palabra del Señor, yo amo al Señor, yo sirvo al Señor, yo apoyo la obra misionera, yo apoyo los proyectos de Dios, pero es que una cosa es decir y otra cosa es hacer. Yo les comento siempre que en la mayoría de las iglesias de toda la comunidad, el 30% es el porcentaje de personas que trabajan en una iglesia. Pero de ese 30% de los que trabajan, hay un porcentaje muy pequeño que son de los comprometidos.
¿Por qué? Porque la gente no ha aprendido a honrar al Señor. Y mire que continuamente nosotros aquí no pasamos como predicando acerca del tema financiero, pero yo creo que es importante que valoremos que todo cuanto tenemos, que todo cuanto recibimos, que quien nos da la sabiduría, quien nos da la habilidad, quien nos da todo lo necesario para producir dinero, para producir bienes en este mundo, ¿quién es? Todo viene de Dios. La fortaleza física que tienes para hacer tu trabajo, la sabiduría que tienes para emprender negocios, todo viene de Dios. Entonces, si todo viene de Dios, pues también en la misma medida vamos a honrar al Señor. Yo quiero animar a la iglesia para que en la medida en la cual Dios nos bendice, en esa misma medida también nosotros demos generosamente al Señor. ¿Sí? Si Dios te bendice en abundancia, pues también bendice la casa de Dios en abundancia. No hay que retener, no hay que guardar, no hay que esconder, sino al contrario, hay que ser generosos con nuestro Dios. ¿Sabes? Yo creo que cuando hablamos de ofrendar, cuando hablamos de finanzas en la iglesia, tenemos que darnos cuenta que esto es un desafío grande. Y es un desafío grande a nuestra obediencia. Amén. ¿Sí? Porque la obediencia a Dios demanda una demostración práctica. Entonces, cada vez que yo tengo que venir y mostrar mi generosidad delante del Señor para su obra, estoy siendo desafiado. Estoy siendo, digo yo, estoy siendo como inquieto. Estoy siendo llamado por el Señor para ver si cumplo o para ver si no cumplo, para ver si tengo dudas, para ver si tengo algún problema, algún cuestionamiento. Pero por eso mencionaba anteriormente que cuando nosotros damos al Señor lo que a Él le corresponde, lo que estamos haciendo es ejercitando, diga conmigo, ejercitando nuestra obediencia. Cada vez que yo honro al Señor, yo estoy diciendo: Padre, en obediencia a lo que tú dices en tu palabra, yo lo hago. Probablemente pueden haber muchas dudas. Probablemente cada vez que se habla de finanzas, a lo mejor y piensas en Judas y piensas en tantas y tantas cosas. Pero quiero decirte algo: mira al Señor, atrévete a honrar la obra del Señor y verás que Él no va a defraudarte jamás. Es un desafío no solamente a la obediencia, sino también es un desafío a nuestra fe. Debemos de mostrar el interés en todas y cada una de las áreas de la iglesia. Voy a honrar la obra del Señor en su iglesia porque quiero que el grupo musical crezca. Quiero que los programas infantiles en mi iglesia crezcan. Quiero que los programas de evangelismo de mi iglesia avancen, alcancen, logren los objetivos que Dios quiere. Porque cuando nosotros no participamos de obedecer al Señor en términos financieros, entonces estamos limitando nuestra casa. Estamos quitándole fuerza a nuestra casa. Yo creo que nos sentimos todos parte del proyecto de Dios porque Él es el que nos da la oportunidad para ver cómo florece y cómo avanza la obra de Dios. No queremos quedarnos los mismos. Queremos abrir iglesias en diferentes lugares. Queremos predicar el evangelio en diferentes sitios, pero para hacerlo necesitamos el apoyo de la iglesia local. Necesitamos la participación en obediencia de cada uno de los hijos de Dios en decir: Padre, de lo recibido de tu mano, de eso yo voy a honrarte. Señor, yo no me voy a presentar con las manos vacías delante de ti, pero quiero animarte para que lo hagas en obediencia al Señor. Quiero animarte para que seas tú diciendo al Espíritu Santo: crea en mí un corazón generoso, porque muchas veces retenemos. Amén.
Muchas veces no honramos al Señor como debemos de honrarle. Muchas veces perdemos la bendición que incluye el darle a nuestro Dios. ¿Con qué abundancia Dios nos da a nosotros? ¿Lo has podido ver a lo largo de las Escrituras? Y quizás, como ya para ir cerrando un poco en este tema, quiero leerte una porción de la Escritura porque dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El Señor está diciendo: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Dios se da primeramente. Lo que vemos es que el Señor está diciendo: ustedes son recipientes, ustedes son esos vasos, ustedes son ahí donde yo he mostrado mi amor, donde he mostrado mi misericordia, donde los estoy llamando de las tinieblas a una luz admirable, donde estoy obrando una obra nueva, una obra perfecta. Entonces el Señor lo que está haciendo en cada uno de nosotros es que nos está dando el gran privilegio de ser recipientes de su amor. Y si Él nos está diciendo de que somos hijos de Dios, si Él nos está hablando de que tenemos comunión con Él, entonces ¿no habrá el privilegio de cada uno de poder decirle al Señor: voy a alabarte por medio de las finanzas, voy a alabarte por medio del servicio, voy a bendecir tu obra a través de mi generosidad? Iglesia, la gracia de Dios siempre nos enseña a dar. La gracia de Dios no es solamente una gracia para redención, sino más bien que por medio de la gracia del Señor es que podemos mostrar nuestro amor y nuestra generosidad para que otras personas que no conocen del Señor puedan conocerle. Sabes, cuando tú y yo honramos al Señor en este sitio, estamos mostrando la gracia del dar para poder alcanzar a otros con la gracia del perdón. Estamos diciendo: yo estoy aquí apoyando esta obra para que mis hermanos puedan darse cuenta de que la gracia del Señor está derramada sobre sus vidas. Nos regocijamos entonces, nos regocijamos en gran manera cuando aprendemos que el uso de nuestro dinero es para los demás. Nos regocijamos entonces al saber de que lo que estamos dando al Señor aquí es para que otros puedan ser alcanzados por lo que se hace en este lugar. Entonces, te digo algo. En Corintios, el apóstol dice: ustedes están retribuyendo a la iglesia el sacrificio de su ofrenda, porque ustedes están pobres espiritualmente, pero en cambio la iglesia de Jerusalén, que es rica espiritualmente, es la que les retribuye a ustedes lo espiritual. Entonces, muchos probablemente estamos nosotros sembrando finanzas en el reino, pero estas finanzas que damos probablemente de nuestra pobreza o de nuestra necesidad, esto va a provocar que otras personas puedan recibir las riquezas de la gracia de Dios, de las cuales todos en este lugar hemos recibido. Entonces, la riqueza del reino de Dios en mi vida provoca que manifieste la gracia del dar, para que de lo mucho que yo tengo en el Señor,
los que son pobres en el espíritu puedan recibir la abundancia de Dios. Y en esto tenemos que regocijarnos. No en pensar cuánto doy, cuánto saldo hay, qué gastos tenemos, qué gastos no tenemos, sino más bien pensar en lo grande, en lo capaz y en lo poderoso que pueden hacer nuestras finanzas en el reino de Dios. Amén. Bendito el Señor. ¿Saben? Ojalá y pidámosle al Señor que como iglesia aquí el Señor pueda afirmarnos aún más, pero bien sólidos. No solamente en el ámbito espiritual, sino también en el alcance que tenemos. Porque quiero decirles algo. Cuando la palabra habla de las viudas o de las personas mayores, a mí me viene a la mente la experiencia en la iglesia que estuve en Honduras. Y es que a fin de mes siempre miraba yo a unas personas mayores, viudas que se quedan viudas, porque si son viudas jóvenes, cásense. Aclaro, viudas que se queden viudas. ¿Lo repito? ¿O no? ¿Está claro, no? Porque si está joven, nos va a jugar la vuelta. Tiene que casarse. Y si no se quiere casar, pues sus hijos la van a mantener, la van a atender. Y usted va a decir, pastor, eso lo dice la Biblia, búsquelo. Pero la iglesia tiene también la obligatoriedad de atender a las viudas. Diga conmigo, viudas. Y ese sueño yo lo vi en la iglesia en Honduras, porque miraba que cada fin de mes, mientras nosotros íbamos al discipulado y todas estas cosas, yo miraba cómo entraban personas a fin de mes a la oficina administrativa de la iglesia y cómo salían de felices de ahí. Les habían dado su paga. Y eso me ha dejado a mí tan marcado, porque es algo tan básico que la iglesia hoy en día ha olvidado. Y como ministerios, como iglesia, no estamos mostrando el amor de Cristo a través de el apoyar a los necesitados, a los huérfanos o a las viudas, las personas necesitadas de la iglesia. ¿Sabe? Predicamos mucho de bendición, de prosperidad. Predicamos mucho de el dinero que tengo, el trabajo que tengo. Es más, no solo en el ámbito secular la vida de una persona no está marcada por su dinero, sino que también dentro de la iglesia. Personas importantes por la cuenta de banco, por los negocios que hacen. Pero yo creo que hay que pasar, hay que subir un peldaño más y decir, Señor, yo no voy a amontonar aquí en este mundo, sino que de lo que tú me das, yo también voy a compartirlo con mis hermanos, los más necesitados. Por eso te dije a ti, ojalá y podamos ser una iglesia sólida, en la cual un día no muy lejano podamos estar dando testimonio de que nuestras viudas, las personas necesitadas de esta casa, puedan ser atendidos por todos. Amén. ¿Sí? Vamos a orar y pedirle al Señor, Padre, bendícenos, provéenos para poder bendecir a los demás. Hoy oramos, Señor, en esta hora, porque creemos que cada acto de generosidad que mostramos no es un acto que está a la deriva, sino más bien es un acto en el cual tú estás atento. Y tú eres un juez justo, el único que conoce las intenciones de nuestros corazones, el único que sabe pesar
la manera en la cual nosotros aportamos para el ensanchamiento de tu obra. Señor, en el nombre de Jesús, permítenos despojarnos de lo que a ti te corresponde. Permítenos obedecer, Señor, y sobre todo obedecer con gozo en nuestros corazones, porque solamente tú eres el único que puede poner el agrado para poder dar con gozo abundante. Solamente tú eres el único que puede provocar que demos de una manera en la cual nos entreguemos de manera personal, donde no vamos a mostrar indiferencia, sino más bien una entrega, Señor, en un acto de adoración a ti a través de nuestra generosidad financiera. Señor, en el nombre de Jesús, oramos en este momento, porque cuando ofrendamos nos damos cuenta que estamos presentando nuestro corazón agradecido delante de ti, de quien recibimos todo. Señor, te damos gracias porque a través de este acto de adoración involucramos nuestras personas, involucramos nuestra ofrenda, pero también involucramos nuestra actitud con la cual lo hacemos. Te damos gracias porque queremos impresionarte, así como aquella viuda que fue pobre, pero por sobre todo esta viuda, Señor, fue generosa, porque la generosidad radica en el corazón. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser una iglesia fiel, a ser una iglesia responsable en el manejo, Señor, de todos los recursos que tú pondrás, Señor, en nuestras manos. Bendecimos las familias, bendecimos, Señor, la obra, el esfuerzo, el trabajo que cada uno está llevando a cabo, Señor. Oramos para que la provisión abundante tuya, Señor, sea con cada uno de tus hijos, pero que a través de esa bendición que tú estás poniendo en sus manos, así también cada uno pueda decir: Señor, de lo recibido de tu mano, vengo y me presento delante de ti para honrarte y para agradarte. En el nombre de Jesús. Así oramos, Señor, en este momento. Quiero pedirte un momento que te pongas en pie y cerremos este tiempo. Que podamos decirle: Señor, gracias por tu palabra. Que podamos decirle: Señor, yo te doy gracias por la vida del hermano que tengo aquí a mi lado. Que puedas decirle: Señor, te doy gracias por mi familia. Te doy gracias, Señor, por mis hijos. Te doy gracias, Señor, porque tú has sido fiel y verdadero en bendecirnos abundantemente. Permítenos, Señor, mostrar nuestro amor los unos para con los otros. Permítenos, Señor, abundar en esas virtudes cristianas. Permítenos, por sobre todas las cosas, obedecer tu palabra. Hoy te damos gracias por este tiempo. Gracias por la iglesia. En el nombre de Jesús. Así oramos. Amén. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, estamos en la casa de Dios. Bendecimos su nombre. Estamos agradecidos con nuestro Padre porque tenemos un lugar, tenemos un sitio donde poder adorarle. Así que no salgan de este lugar sin despedirte de 2 o 3 personas ahí. Vamos a
celebrar al Señor, vamos a cantarle con regocijo y nos vemos, Dios mediante, la semana que viene en este lugar. Así que hasta pronto.